En el video anterior estuvimos charlando de la estrategia de los gansos voladores en el sudeste asiático y cómo se trasladaron las multinacionales a través del capitalismo globalizado desde sus casas centrales, se descentralizaron hacia otros lugares donde les convenía producir más. Uno de esos sectores, uno de esos lugares, uno de esos países es China, es el sudeste asiático. China en particular ha pasado en los últimos 100 años por todas las etapas de los distintos sistemas económicos que hemos estudiado en el curso de Economía Política. Estuvo en 1919, antes o un poco antes quizás, en pleno esclavismo, pasó por el feudalismo con señores de la guerra que dominaban un sector del espacio que hoy conocemos como China y peleaban entre ellos para tratar de encontrar un equilibrio. Luego, a través del triunfo de la revolución comunista liderada por Mao Zedong, vivieron el comunismo aplicado al 100%, pasando desde el gran salto adelante que implicó convertir a todos los productores chinos en especialistas en alto horno, porque el Estado así lo determinaba, con un fracaso obviamente y una hambruna monstruosa que se consiguió durante la aplicación de este gran salto hacia adelante. Y luego, para evitar las críticas que generó esta situación económica desastrosa, vino la revolución cultural con el libro rojo de Mao, donde también se humilló y se mató a millones de personas producto de tratar de tapar con el dedo lo que estaba pasando y que más temprano que tarde se iba a dar cuenta. Finalmente termina en 1976, muere Mao Zedong, que había sido quien había llevado adelante toda esta revolución, aparece Deng Xiaoping y cambia la forma de manejar la economía en China. Aparecen entonces las formas capitalistas dentro del sistema comunista chino. Aparecen las zonas francas, las zonas económicas, aparecen las islas del capitalismo que permiten que la inversión extranjera en este país se multiplique desde 1978 hasta el año 2001, donde consiguen que la Organización Mundial de Comercio les dé el ok para empezar a comercializar con el resto del mundo, producto probablemente de la presión de las mismas multinacionales que se habían instalado en China. A través de esta ventaja fueron creciendo a lo que se conoce con el nombre de tasas chinas, que son cercanas al 10%, hasta convertirse en la segunda potencia mundial a partir del año 2010, cuando eliminaron o cuando le corrieron de ese lugar a Japón, y hoy en el año 2020 están luchando palmo a palmo contra Estados Unidos. Está claro que el sistema comunista sigue vigente en China, pero el sistema que sigue vigente en China es el sistema comunista en lo político. Está dominado, o sea, no existe una democracia, o existe una democracia donde hay un partido único, que es el Partido Comunista, que tiene más de 66 millones de personas como miembros del partido, miembros activos. Internet no es libre, los ciudadanos carecen de las libertades individuales que tenemos nosotros los ciudadanos en Occidente. Desde 1978 hasta la actualidad sacaron aproximadamente 800 millones de chinos de la pobreza. Eso fue gracias justamente a aplicar en economía el sistema capitalista, pero no una democracia republicana como la conocemos nosotros en Occidente. Estos grandes avances se basan un poco, nosotros decimos que se basan un poco en filosofía que es de Sun Tzu, que es el arte de la guerra. Ustedes deben haber escuchado, deben haber leído o deben haber visto esto, ¿sí? El arte de la guerra. Uno de los elementos más importantes dentro de este libro del arte de la guerra es que justamente te dice que la mejor forma de someter al enemigo es a través del engaño, en hacerle creer una cosa cuando en realidad es otra. Y lo que han entendido mejor que ninguna otra economía, que para darle batalla a Estados Unidos, que era su enemigo principal,
la ventaja era justamente no caer en un conflicto bélico, sino buscar la parte económica como una estrategia a largo plazo para sacar al pueblo chino de la pobreza y a su vez tratar de convertirse en primera potencia mundial y transformar una aldea de pescadores, de muchos pescadores, 1.400 millones de personas viven en este momento en China, en una de las primeras potencias mundiales, una de las dos potencias mundiales. Ahora, ¿cómo se manejaron económicamente? Bueno, a partir de 1978, con la muerte y la asunción al poder de una nueva ideología en lo político dentro del Partido Comunista, decidieron crear lo que se conoce con el nombre de zonas francas o zonas económicamente libres, ¿no? Eran pequeños lugares de territorio donde las empresas de otros países, la inversión extranjera podía asentarse siempre y cuando coincidiera con algún tipo de producción que el Estado chino creía que era necesaria y que era beneficiosa para sus intereses. Entonces se producen a partir de 1978 dos elementos nuevos. Uno es la inversión extranjera, es decir, las multinacionales que les importaba nada de qué país venían, sino que querían obtener mayor rentabilidad, que se instalaban en estas zonas económicas francas, y por otro lado, el férreo control del Estado por parte del Partido Comunista Chino. Sumadas esas dos cosas, vieron que esto daba grandes crecimientos, ¿sí? O sea, en lugares, yo les voy a mostrar fotos, ustedes van a ver fotos de ciudades que en 1964 eran islas, eran aldeas de pescadores y que hoy por hoy son ciudades que podemos envidiar nosotros acá en Argentina. El ejemplo que les puedo nombrar es Shenzhen, que es el nuevo Silicon Valley de los chinos. Huawei, justamente, una de las empresas de celulares más conocidas en estos momentos, nació en esta ciudad y esta ciudad cuenta con 50.000 chinos ricos, ya por supuesto eliminando el tema de la prohibición de propiedad privada que existía en el sistema comunista de allá lejos y hace tiempo. Y no promoviendo justamente que los chinos tengan iniciativa, que traten de, por mérito propio y con el capital extranjero y con el apoyo del Estado, crecer y aumentar sus niveles de producción y de productividad. También aprendiendo en el exterior y mandando a sus ciudadanos, a sus estudiantes al exterior, a que se perfeccionen en universidades tanto sea europeas como norteamericanas, para que traigan la mejor tecnología, la apliquen en China y luego traten de sacarle el primer lugar. Ellos descubrieron, cambiaron la óptica de que el Estado tenía que encargarse de la producción de productos y servicios y se lo dejaron a empresas privadas, donde a través de la productividad y de la mejora continua lograron aumentar el PBI de China y como consecuencia, ahí sí a través del Estado, que lo que hace no es meterse en la producción, sino tratar de mejorar la distribución de la riqueza, ahí bajaron la pobreza. Pero ¿saben dónde aplica el Estado chino, cómo aplican los subsidios para sacar a las personas de la pobreza? Bueno, lo aplican en el tema de educación. Es decir, la persona que recibe un subsidio que está dentro de los límites de pobreza tiene que aprender un oficio, tiene un plazo determinado por el cual el Estado le da ese subsidio y luego de recibir esa capacitación debe dedicarse a ese oficio que puede ser peluquería, vender productos online desde la casa. Hay distintas alternativas que vos podés elegir dentro de las alternativas que te brinda el Estado, no es que sea absolutamente libre, todo lo contrario. Y luego el Estado te retira ese subsidio hasta que vos puedas mantenerte por tu estudio, ¿no? Por lo que conseguiste estudiar. Ahora, un sector donde el Estado chino no se ha apartado y no ha permitido que sea el mercado quien lo domine es el sector financiero. El 80% de los bancos chinos son estatales y se sigue manteniendo y redireccionando el crédito a través de la banca estatal. Mantiene ese sector como propio y a través de él domina el resto de la economía.
Obviamente también sabemos que el PBI chino, como ya les venía diciendo, ha crecido desde 1978 en adelante a tasas chinas de cerca del 10%, aumentando de manera muy interesante a partir del 2001, donde la Organización Mundial de Comercio le permitió ingresar y comercializar con el resto del mundo de manera libre, y se ha transformado obviamente en la segunda potencia, como también les muestro acá en este dibujo. Uno de los proyectos más importantes que también utilizó de manera coordinada junto con el crecimiento del PBI fue la creación y el aumento de lo que se conoce con el nombre de la Ruta de la Seda. Pero la Ruta de la Seda obviamente proviene de la época de Marco Polo y sus viajes, era un camino que cruzaba y que llegaba desde China hasta Europa, por distintos lugares. Obviamente ahora, a partir de 2013, cuando se lanzó, la misma fue recreada y pasa por Malasia. Se cree que, o la idea es que para el 2050 el 55% del PBI mundial pase o transite por esa ruta de la seda, que también transportará energía y mercadería desde el sudeste asiático hacia los principales centros de consumo de Europa e incluso de América también, y pasando también por África por el tema de materias primas, e integrando el mundo a través de esa ruta, con centro en Pekín, por supuesto. La estrategia que utilizó China a través de los años para mantenerse o para ser mucho más competitiva que Estados Unidos fue una política monetaria. ¿Por qué una política monetaria? Porque básicamente devaluó su moneda. Esto yo ya se los he comentado, donde vos cuando mantenés la moneda devaluada, el yuan devaluado, en este caso con respecto al dólar, te mantenés competitivo. Si bien las personas que viven en tu país no tienen poder adquisitivo. Ahora, si nosotros hablamos que los chinos estaban por debajo de los límites de la pobreza, para los chinos igual es una mejora. Por eso salieron 800 millones de la pobreza, o sea, partieron del subsuelo para llegar a este primer piso, mientras que el pueblo norteamericano estaba acá arriba. Entonces la ventaja comparativa entre los sueldos y la mano de obra de los dos países, por supuesto, es muy importante. Y es muy beneficiosa para el lado de los chinos. Pero recuerden que utilizaron la política monetaria. Y también recuerden lo que les comentaba del sistema financiero, cómo no privatizaron el sistema financiero y lo mantuvieron en el poder del Estado. También tengo que aclarar que otra herramienta, utilizando las herramientas monetarias justamente, es tratar de comprar, es que lo que hicieron los chinos, compraron deuda norteamericana. Uno de los principales acreedores de las letras del tesoro norteamericana es China. Entonces, de esa manera, también tienen agarrado de alguna manera a su principal enemigo, su principal contrincante, que si bien, claro, trata de establecer una guerra comercial con China, se da cuenta que parte de su deuda está financiada por China. Entonces ahora se encuentra en una situación muy complicada, donde si China devalúa, entonces Donald Trump le aumenta los aranceles. Y esto genera una situación de tensión muy importante, ya que también hay muchas empresas norteamericanas cuyos negocios se encuentran en China. Entonces, esta situación es la que hace que sea un equilibrio muy fino entre las dos potencias mundiales. También les comenté en otros videos cómo han tratado de fortalecer en cierta medida la moneda, el yuan, a través del petroyuan, con su alianza estratégica con Rusia, porque también para ser potencia no solamente te hace falta el dinero, sino que tenés que tener aliados estratégicos. Que el futuro está abierto, ¿no? O sea, esto estamos mirando qué es lo que está sucediendo y no hay una resolución, o no se puede saber exactamente qué es lo que pasará en el futuro y cómo irán evolucionando los hechos, pero sí es importante que entendamos que el nuevo equilibrio económico está allí. Rafito de este libro del arte de la guerra, ¿no? Y dice así: el soberano no moviliza sus tropas irritado. El jefe no plantea batallas acalorado. Si se beneficia, actúa. Y si se perjudica, espera.
De la irritación se pasa a la alegría y de la cólera al contento, pero el país destruido no logrará resurgir ni sus muertos resucitar. El arte de la guerra, nos vemos en próximos videos. Éxitos.